los que sí quieren permanecer, pues son más que los que se quieren ir. En todas las cifras que vi. Al parecer no muchos más, ¿no? Pero son más. Entonces iban perdiendo las encuestas. Lo que sí vi fue que el 68% de los catalanes consideraban que se estaba yendo por una vía errónea al pedir y esto fue lo que alcancé a ver con las cifras del país, con un encuesteo que se hizo una semana antes de este pedo, güey. Entonces que se estaba yendo por la vía incorrecta y que no avalaban ese forma de proceder de la Generalitat del gobierno catalán, y que esa cifra de gente que estaba en desacuerdo había ido aumentando conforme se acercaba la fecha. O sea, no es como que se acerca la fecha de la elección y se calienta la raza y dice, pues sí, ya, vamos a votar pues. No, en este caso no. Entonces, en vez de hacerle el vacío, pues... Sin embargo, después de la actuación de la Guardia Civil... Sí, pues ahí sí mucha gente... Sí, hay mucha raza que sí dijo, pues ya no se pasen de verga, ¿no? Sí, güey, se calentó y demás. Entonces, yo no sé cuáles hayan sido las razones por las que Rajoy decidió hacer eso, o las presiones a las que tuvo que ceder, porque a lo mejor no lo quería hacer, pero tuvo que ceder a presiones de no sé quién. No soy españolólogo, pero le doy ese beneficio de la duda. Y pues como siempre, que hay vergazos, que hay heridos, pues refuerzas el mensaje del que le tocaron los vergazos, que en este caso fueron los independentistas. Y eso hizo que pues empezaran a salir, vamos a ese punto, ahorita nos devolvemos a los otros, pues movimientos independentistas por todos lados, güey, pero bueno, no hay que adelantarnos, ahorita lo tocamos ya al rato. Bueno, eso que surjan hoy. No, bueno, no surjan, no es así como que los chihuahuenses dijéramos, pues esos güeyes, pues nosotros también. No, bueno, no, espérate. Tú estás hablando de una página de Facebook. No te estoy diciendo que eso pase. Yo dije que no es algo que pase, sino que hace que le des notoriedad a los que ya estaban organizados a un nivel mínimo. Como el que en algún momento hubo en Quebec, en Francia. No, bueno, por eso, pero eso no tiene, o sea, por ejemplo, los kurdos tuvieron su referendo también. El de Córcega en Italia. Los kurdos tuvieron su referendo también esa misma semana y no tiene nada que ver con el de Cataluña, o sea, ellos tienen su tema desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque a esos güeyes los matan en Irak, los matan en Irán, los matan en Turquía. Y pues lo que quieren, y los matan en Siria y luego los mata el Estado Islámico, güey, pues ya lo que quieren ellos es hacer su pinche país, güey, ¿no? Pero esos güeyes, por ejemplo... que se los traigan a Baja California Sur, güey, que está poblado, güey. ¿Qué pasó? Es que no puedan agarrar playas y ya, güey. ¿Qué pasó con esos güeyes? Como dijimos, pues todos los países de Medio Oriente están hechos con regla y escuadra por las compañías petroleras, ¿verdad? Entonces quedaron así de manera transversal entre Irán, Irak, la mayoría están en Turquía y hasta Siria llegan ahí. Pero en todos lados los tienen bocabajeados, incluso en Irán. Ellos no son árabes, también son iranios. Y en todos lados los tienen bocabajeados. Entonces ellos celebraron su referendo, aunque nada más los kurdos de Irak, porque pues en Turquía y en Irán sí les iba a ir gacho si querían hacer eso. Pero bueno, digamos, ellos tienen su historia aparte, güey, no tiene nada que ver con lo de Quebec. Ahora, si tú estás hablando de los movimientos esos mamones aquí de Facebook de que México del Norte y que Baja California... No, yo estoy diciendo que motiven, güey. Yo lo que dije es que por eso. Hacen que le volvamos a poner atención a los que ya hay. Sí. Y aquí mucha gente pendeja que piensa que tendríamos nosotros motivos para separarnos, pues el que creamos que las quesadillas son con queso, sin queso, o esas pequeñas diferencias que tenemos entre ni siquiera hay una identidad completa de mexicanos del norte. Yo no estoy seguro de compartir más allá de la carne asada o la discada, algo más con los regiomontanos. La cultura maquiladora, de ser una ciudad con amplia presencia maquiladora. Yo no estoy seguro de compartir tantas cosas con los coahuilenses o con los regios. Incluso aquí en Juárez tenemos cierta, bueno, no todos, o sea, y ni yo no me incluyo porque no me tocó. Pero otras generaciones de juarenses tienen un sentimiento de superioridad con respecto a la gente de Torreón. ¿Por qué? Pues porque hubo una generación en que hubo mucho inmigrante de Torreón que se vino a Ciudad Juárez a trabajar. Y pues ya ve si usted en su ciudad hay una población original y hay una población importante de inmigrantes, pues usted ve ese bullying permanente hacia el que y se decía que ladrón que roba ladrón, si no es de Lerdo, es de Torreón.
Pues de ese tipo, ya después fue Veracruz, creo que en Tijuana... Juarochos. En Tijuana tienen ese pedo con los michoacanos muy fuerte, de que hay mucho michoacano. En Monterrey con los de San Luis, ¿no? No había escuchado, pero me suena lógico porque San Luis está en chinga y San Luis antes no era lo... San Luis ahorita ya se está desarrollando, pero seguramente antes San Luis estaba más jodido. Sí, era expulsora. Pero, o sea, no hay una identidad norteña, güey, no hay una identidad peninsular allá de Campeche, Quintana Roo. Pero, bueno, es que el asunto para que llegue, yo creo, para que en estas fechas llegue un asunto al tema como ha llegado Cataluña, claro que hay un tema ahí folclórico, güey, ¿no? Y de tradiciones y la chingada, tiene que haberlo. Pero es más bien económico el pedo, güey. ¿Tú crees, güey? Pues yo en la semana estuve escuchando Y el reclamo de los catalanes es muy parecido al reclamo de aquí. ¿Cuál es el reclamo de aquí? ¿De que damos más de lo que nos devuelven? Es que el reclamo de aquí es de que damos más de lo que nos devuelven. Sin embargo, en México, güey, yo creo que cualquier estado podría tener ese reclamo. Podría tener ese reclamo, güey. O casi cualquier estado, ¿no? Pues que es un asunto de distribución de impuestos, güey. No, es que aquí lo mandas a una pinche coladera, güey. Y todo se va para todos lados, güey. O sea, porque ni los chilangos lo ven en la proporción que lo deberían de ver, güey. Ni nosotros, ni en el sur, ni en ningún lado, güey. O sea, esa madre simplemente ya no lo vuelves a ver, güey. Los reclamos de los catalanes, güey, sí van en torno a esta disparidad que te... O sea, has leído que haya ahorita, una mayor, por ejemplo, que para que en el país vasco, los gallegos, o Andalucía, o no sé qué otras comunidades autónomas hay algunas que reciben más de lo que dan. Por ejemplo, yo he oído de gente pro separación, güey, o independentista, güey, por no llamarles secesionistas o separatistas, güey. Separatistas, soy así muy violento, ¿no? Los de ETA eran... Hasta despectivo, ¿no, güey? Los de ETA eran separatistas, ¿no? Pues en Star Wars también había separatistas. Que el País Vasco, güey, recauda sus propios impuestos, güey, así, al 100%. Y Cataluña, ¿no? Dicen que de Cataluña les regresan 25, ya saben, ¿no? El clásico, 25 centavos de cada euro, o céntimos de cada euro, ¿no? Y todavía, encima, Cataluña tiene una deuda con el gobierno. Bueno, pero eso de regresar aquí en México decimos, es que nos regresan bien poquito. Bueno, una cosa es que le manden otra vez al gobierno municipal y al gobierno estatal, y otra es que el gobierno federal no gaste ese dinero en la es parte de no conocer cómo se maneja el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la creencia, y yo creo que cualquier persona que le preguntes en la calle, güey, el que vende tortas, el que quieras, güey, en la calle, güey, le preguntas y siempre te van a decir la charra esa de que de cada peso nos regresan 20 centavos. ¿Por qué tenemos esa idea? Pues porque le regresan al gobierno estatal el pacto federal, gobierno municipal. El pacto federal dice que nosotros mandamos pues casi todos los impuestos, güey, se recaudan de manera central, y luego el gobierno federal tiene la obligación de repartir el 20% del presupuesto entre los estados. Entonces de ahí yo me imagino que de ahí viene ese número, güey. Pero aparte, güey, todavía entre los estados, güey, el estado tiene la obligación de repartir el 20% de esas participaciones entre los municipios, güey. Y luego ya, por ejemplo, ya en Chihuahua ya no existe una forma de cómo, es ya el huevo que se le hincha al gobernador, él puede darle ese 20% todo a Parral, güey. Y los demás chingan a su madre, ¿verdad? Es que la última vez que vi las disparidades no eran tantas, güey. Era así un asunto de que pues no sé, de que a Juárez le correspondía el 25 y le daban el 23, güey. O sea, algo así vi. Cuando ya te pones a hacer números, güey. Cuando ya te pones a hacer números, yo creo que a lo mejor, al menos en Juárez, güey, si nos calladitos, yo creo que sí nos veíamos más bonitos, güey. Porque, por ejemplo, o sea, en Juárez no hay industria nacional, güey. Y la maquiladora tiene un régimen fiscal especial. Entonces, lo que queremos... Si nos terminan dando más de lo que... Nosotros vemos así las fabricotas, ¿verdad? Y lo que, güey, tiene 2,000 empleados y la chingada, pero no pagan ISR, güey, no pagan IVA. Las cuotas del seguro que pagan son muy jodidas porque los salarios que se pagan son muy jodidos, güey. Entonces, al menos, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que en el tema de seguro social,
calladitos nos veríamos más bonitos, ¿eh? Porque si hablamos hasta sin pinche hospital nos andamos quedando. Y aquí nos la pasamos, ese es de los temas que más nos quejamos, ¿no? Del IMSS, por ejemplo. Sí. Sí, es de los temas en que más nos... Bueno, pero Bueno, ese es diferente. es diferente hay a un... lo que me estás diciendo que es el reclamo español. Es muy parecido. El catalán. Pero entonces, catalán. Entonces el gobierno federal de allá, no sé cómo se le diga, el gobierno central o el gobierno de la república o el gobierno de su majestad, no sé cómo le digan, sí llega y hace inversiones, pero a su propio título y no al de la Generalitat, y por eso dicen, Bueno, es una situación muy parecida, ¿verdad? Seguramente hay falta reconocimiento a lo que o conocimiento, o se hacen pendejos de cómo funciona el presupuesto, porque también un político aquí, güey, se agarra y se chinga la lana y te dice, miren allá, mira, allá, al ladrón, agarran al ladrón, allá está. No, y mientras tú estás viendo al ladrón, venga, che, para acá. Eso es en todos lados, ¿no? Pues debe haber una contribución de parte de todos para lo que cuesta el INE, lo que cuestan las cámaras, lo que cuestan los organismos nacionales. Allá en aquel caso lo que cuesta la corona, güey. Ándale. Bueno, sí, por eso. Y luego se quejan de... La Real Academia Española, yo no sabía, esta semana me enteré que la Real Academia Española depende de la corona. Recibe Entonces es una corona. oficina ahí que está en el edificio. Pues es que ¿qué más hacen la corona? Puras pendejadas, güey. ¿No? Yo, por ejemplo, estoy en contra que exista la puta Real Academia Española. Cada quien deberíamos de normar el puto lenguaje como queramos. Pues es que sí tiene que haber un árbitro, güey, porque si no, imagínate, al rato ya que vamos a acabar, güey. Pues debe haber yo escuchaba un contenido esta semana del Algarabía Podcast. O sea, se habla bien, decían ellos, hay que hablarlo bien, pero no puede haber una autoridad que te prohíba los cambios que tú quieres impulsar en tu región, güey. ¿Me explico? Ah, bueno, O sea, aquí, por ejemplo, México... Ajá, sí, pues... Aquí quisiéramos que hubiera un puto árbitro que nos dijera, flagrantemente, las pinches quesadillas son así o no son así. Y ya, y pues no, güey, o sea, quesadillas en Chihuahua significa una cosa y en el DF significa otra, pues sí. Y deberíamos de respetarlo así, o aunque no debería haber un puto árbitro que nos dijera si eso no es. Bueno, hablando del lenguaje, hay otro tema. En Cataluña, otra vez está prohibido la enseñanza del catalán en las escuelas. ¿Ah, ya lo prohibieron? ¿Por qué? Y luego yo vi una... Pero qué pirata, ¿no? Porque pues allá sus instrucciones, sus señalamientos de infraestructura, ¿cómo lo digo? Pues los señalamientos de la calle, los semáforos, el stop, las instrucciones así para andar deambulando en la calle están en catalán, ¿no? No sé, la neta. Pero ¿cómo se le dice a los letreros públicos, güey? Mira. Pues sí, la señalización, ¿no? La nomenclatura. La señalética. Entonces yo estaba viendo una comparecencia de un diputado catalán, de Gabriel Rufián, que le dice a Rajoy, es que a Rajoy también se lo traigo jodido porque no habla inglés, pero ese güey sí está peor que Peña Nieto, ese güey sencillamente no lo habla. Peña sí habla inglés, sí, nomás hay palabras que no pronuncia bien. Choctor. Sí, pues aquí nos quejamos que nos lo pone Estados Unidos el presidente, ¿cómo no va a hablar del idioma del que lo puso? Pues no lo habla, güey. Bueno, aquí sí lo habla, güey. El que no lo habla es allá el Rajoy, güey. No, Peña Nieto no habla inglés, güey. Eso que habla ese güey no es inglés. ¿Quién sabe qué verga habla? Bueno. No, todos tenemos derecho a construir el lenguaje. El chiste es que, bueno, entonces deberían de ponerle en el diccionario de Oxford la infraestructura. Bueno, por ejemplo, el diccionario de Oxford es independiente de otros, ese mismo tema salió en Algarabía. En Algarabía, que hay diccionarios independientes y pues cada quien sigue lo que quiere. Bueno, total que le dice el Gabriel Rufián, le dice, nuestros niños hablan 2 idiomas y con eso ya hablan uno más que usted. O sea, le dijo, te odiamos, Rajoy. Cualquier pinchirillo catalán está más verga que usted. Pues aprender idiomas es importante para la Pero gente. Pero fíjate, por ejemplo, hay un dato que dan esta raza, güey. Cataluña es la población de Cataluña es el 16% de la población española. Y esos güeyes aportan un 29% del fondo de pensiones, güey. O sea, en proporción es el doble. Uh-huh. Y bueno, dices, eso no necesariamente es un robo, ¿verdad? Eso es pues porque probablemente la gente, bueno, no probablemente, seguramente eso es porque en Cataluña la gente tiene una renta más alta. Eso es. Renta igual a ingreso, ¿no? Ajá. Eso es Porque renta la gente luego, yo las primeras veces que leía documentos de
de economía haciendo... Te figuras al señor Sí, Barriga. pues renta, güey, pues la renta que se cobran aquí en el pinche cantón, El güey. señor Barriga cobrando la renta. Sí. Eso puede ser, a eso se debe. Pero también mostraron un dato, güey, de que de todas las becas a estudiantes, güey, Cataluña recibe el 8%, creo. La mitad de lo que son en población. También un dato que no da la proporción.